Muy buenas tardes. El tema que trataremos el día de hoy es justamente jurisprudencia en materia de restitución de tierras, bosques y aguas. Su servidora, Wendy Itzameni Caún González, de antemano agradezco su escucha activa. Iniciemos. El objetivo principal de esta asignatura es justamente introducir al alumno en las nociones de derecho agrario, revisando justamente los preceptos y las leyes fundamentales que se rigen en materia agraria, que son totalmente necesarias y aplicadas en el ejercicio de la profesión del licenciado en gestión de negocios agropecuarios. Justamente partiendo de esto, el objetivo de la unidad 2, restitución de tierras, bosques y aguas, busca conocer estos antecedentes y cuáles son esas bases jurídico-legales de esta restitución. Asimismo, la relación que guardan con los núcleos agrarios de población reconocidos justamente dentro de la materia. En este sentido, el tema de hoy tiene como objetivo ampliar este conocimiento sobre este procedimiento de restitución de tierras mediante la interpretación jurisprudencial, con el fin justamente de analizar el sistema de procuración de justicia agraria enfocado al núcleo ejidal en el sentido de la otorgación de las tierras, así cuando sea requerido. Es muy importante dar una breve introducción y recordando que durante la Revolución Mexicana los campesinos lucharon justamente por tierra y libertad, y que dentro de estas propuestas se da la dotación agraria. Y obviamente se va dando esta transición o esta integración donde se les otorga a las personas este pedazo de tierra para que vivan en el campo y puedan subsistir mediante la explotación agrícola, además de que propicia cierta certidumbre jurídica, y hablando de certidumbre jurídica hablamos de una posesión en cuanto a posesión, a propiedad y a su persona. Ahora bien, algo que tenemos que reflexionar es ir teniendo y atrayendo a nuestra memoria todos los conocimientos transversales que se obtuvieron de la unidad 1 y parte de esta unidad, que es la restitución de tierras ejidales. ¿Alguien recuerda qué es la restitución de tierras ejidales? Ok, muy bien, exacto. Es una de las acciones más representativas de la reforma agraria y no debemos de olvidar que la normatividad constitucional en materia surge fundamentalmente con el mejor ánimo reivindicatorio de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, entremos en materia. Algo que debemos tener bien presente, ¿cuáles son las fuentes generales del derecho? ¿Alguien recuerda? Muy bien, sí, las fuentes generales del derecho tenemos que es las leyes, la doctrina, principios generales del derecho y la jurisprudencia, entre otras, por citar algunas. Ahora bien, las fuentes dentro del derecho agrario, haciendo memoria, tenemos la legislación vigente agraria. Dentro de ellos tenemos nuestra ley agraria, pero cuando tiene alguna situación que no viene contemplada en esta ley, ocupamos supletoriamente el Código Civil Federal o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, ocupamos el reglamento de la ley agraria, por citar algunos. Y otra de las fuentes muy importantes y que nos atañen el día de hoy es justamente la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es dictada justamente por los tribunales del Poder Judicial y es la que se presta para la interpretación al hecho concreto. Una vez que hemos recordado esto, vamos a ver qué es la jurisprudencia en nuestra materia, en lo que implica la restitución de tierras y bosques y aguas. Recordemos un poco, la jurisprudencia, muchachos, es este conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos del circuito o los tribunales colegiados de circuito al interpretar la ley. Ahora bien, esta va a determinar el sentido, es decir, el alcance que tienen estas leyes en la aplicación al resolver algún conflicto, recordando que la jurisprudencia es desentrañar el verdadero sentido de la ley, de lo que el legislador en algún momento quiso explayar. Hay que recordar que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia automáticamente es obligatoria para todos los tribunales y juzgados dentro de nuestro país. Otro de los preceptos que tenemos que tener bien claros es ¿qué es la interpretación de la ley? ¿Alguien recuerda? Muy bien, así es. La interpretación de la ley es ese proceso de análisis, de desentrañar el verdadero sentido de la ley. Es decir, establecer qué es lo que quiso dar a entender el legislador al hecho en concreto. Esta interpretación
regularmente la hacen los juzgadores, es decir, los jueces, magistrados o ministros, y comienzan a hacer esta interpretación jurídica para aplicarla al hecho o al acto concreto. Ahora bien, es importante precisar que cuando estamos hablando de la temática de restitución, estamos hablando de estamos hablando implícitamente de una desocupación o entrega a favor del propietario que no tiene la posesión de la superficie que pretende que se le sea devuelta o restituida. Ahora bien, los núcleos agrarios tienen que denominar la acción como restitutoria en contra de alguno de los integrantes. Para esta acción, la tenemos sustentada y fundamentada en la fracción segunda del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ¿Qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es prevenir la posibilidad de que los núcleos de la población, ya sea ejidal o en su defecto comunal, demanden una restitución de tierra contra actos de autoridades, ya sean administrativas o en su defecto jurisdiccionales, fuera de un juicio o de particulares, entendiéndose personas físicas o personas morales. Estas tienen relación justamente con el régimen agrario y la tierra que está en litigio. Litigio significa que está en pleito, está en controversia. Esta disposición es totalmente aplicable cuando un núcleo agrario demanda a uno de los integrantes la desocupación y entrega de la tierra ejidal o comunal. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Partiendo de lo anterior, de este supuesto de este artículo, se desprende una tesis jurisprudencial. Esta tesis se llama acción restitutoria agraria improcedente entre sujetos del régimen agrario. Está denominada con el número de registro 202342. Es de la novena época y la pueden encontrar en la página 580 del tomo 3 del año 1996. Fue emitida justamente por el primer tribunal colegiado 18º de circuito. Vamos a hacer una breve interpretación, se hace una breve lectura y comenzamos a desentrañarla. Dentro de una sana interpretación de criterios, hablamos de una acción restitutoria. En esta tesis hablamos de esta acción restitutoria como tal. No puede ser enderezada por el mismo núcleo agrario ni por alguno de estos integrantes. Y bueno, esta acción únicamente se endereza contra las autoridades administrativas o jurisdiccionales cuando está fuera de juicio o de los particulares, que es lo que decía el precepto, entendiendo estos últimos aquellos que contravienen el régimen agrario. Entonces, por la acción conducente para recuperar esta tierra del núcleo agrario frente al otro, estamos hablando de dos posibles situaciones, la fracción primera o la fracción quinta de este precepto. La primera fracción nos habla del conflicto por límites y el siguiente supuesto es el conflicto sobre la tenencia de la tierra. En este entendido, tenemos estos dos supuestos, estos dos posibles actos que pudiesen hacer o posibles hechos. Será procedente del recurso de revisión y se evoca el artículo 198 de la Ley Agraria al estar involucrado el interés colectivo de un núcleo agrario. Evento en el que justamente se procede dicho medio de impugnación en contra de una sentencia de primer grado que al efecto se emite. Ahora, no hay ninguna necesidad de denominar la acción que se ejercita como restitutoria y sin depender del resultado mismo de la sentencia o de la condena, estamos hablando de una absolución de la pretensión reclamada. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esta absolución. Para poder hacer este ejercicio de interpretación, vamos a entrar a hacer una pequeña actividad, para lo cual van a ingresar a este link que es un Padlet y vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de interpretación. Una vez tecleando o entrando a esta dirección que les acabo de proporcionar, aquí ya vienen los datos de una jurisprudencia. Le darán clic y automáticamente les saldrá esa tesis jurisprudencial en materia de restitución. Van a hacer un análisis preliminar, justamente van a ir analizando qué es lo que ustedes interpretan, qué es lo que ustedes infieren sobre el texto que trata esta tesis. Van a hacer su aportación y qué preceptos a ustedes les evoca o qué preceptos igual evoca esa tesis y checar qué es lo que dicen esos artículos y comenzar a ir interpretando y triangulando esta información entre el precepto legal, es decir, qué nos dice
la tesis jurisprudencial y dentro de esa tesis jurisprudencial qué norma jurídica está, qué está evocando o cuál es qué norma está tratando de interpretar para que quede claro el hecho en sí. Una vez realizado todas las aportaciones aparecerán en el Padlet y podemos ir argumentando cada una de ellas y enriqueciendo en una lluvia de ideas todo lo que estamos explayando a nuestra interpretación. Una vez realizada esa interpretación, se hace un análisis grupal para poder reflexionar qué fueron los alcances de interpretación que obtuvieron los alumnos. Ahora bien, para reflexionar hay que tomar en cuenta igual el artículo 49 de la Ley Agraria, donde justamente se dispone que los núcleos de poblaciones ejidales o comunales pueden acudir ante cualquier tribunal agrario a solicitar esta restitución y que implica que, bueno, estas personas pueden evocar la acción restitutoria y, bueno, igual está sustentado justamente en el artículo 14 del mismo ordenamiento legal y el artículo 90, ¿ok? Entonces, dentro de esto estamos hablando que corresponden a núcleos agrarios, estamos hablando que es una acción que es enderezada por un ejidatario o comunero en contra de una autoridad administrativa o jurisdiccional, fuera de un juicio y de particulares. Indefectiblemente deberá de llamarse a juicio a los representantes legales del núcleo agrario al controvertirse justamente estos derechos colectivos o estos intereses colectivos, y cuya resolución puede ser impugnable a través de los recursos de revisión en materia agraria, para lo cual se requiere de una interpretación más exhaustiva y poder desentrañar lo que dice realmente la ley. De antemano agradezco su tiempo y su escucha activa. Estas son mis referencias. Muchas gracias.